Buenas tardes y gracias por venir. Mi nombre es Roberto Goldsman, hay algunas caras nuevas, por lo menos para mí o para mi memoria. Esta charla es la última charla del ciclo de charlas sobre biodescodificación y elegí tratar, como ya sabéis, la obesidad y el sobrepeso. Hola, podéis pasar. Buenas tardes. Elegí tratar la obesidad y el sobrepeso dado que abunda en la sociedad situaciones de sobrepeso. Deciros que, por ejemplo, en Estados Unidos son un 70% de la población. Dado que no está conceptuado como una enfermedad, y lo es. Es decir, el tener sobrepeso, y ahora veremos cuál es la diferencia entre obesidad y sobrepeso, el tener sobrepeso acarrea limitaciones al funcionamiento orgánico y a veces patologías, enfermedades complementarias, llamémosle. Con lo cual, a partir de determinados niveles de obesidad, debe la persona seguir tratamiento y seguimiento médico, dado que el cuerpo humano llevaría a un deterioro continuo y paulatino que dificultaría la vida. Pues, ¿por qué hablamos de esto? Quiero decir, antes de que entramos en materia, que este enfoque es un enfoque desde la biodescodificación, o lo que es lo mismo, la psicosomática. Y no es el único enfoque que hay a este tema, que es la obesidad y el sobrepeso. Pues aquí hay distintas generalidades que quisiera llamaros la atención. Por ejemplo, decir que la obesidad está causada única y exclusivamente por la relación entre la ingesta calórica de comida y la actividad es como decir que el 23F solo fue culpa de Tejero. O que una infección es solo consecuencia de las bacterias y de los virus, y olvidarse del sistema inmunológico, y olvidarse del entorno, y olvidarse de muchos otros factores. Aquí hay dos investigadores que afirmaron que aquella persona que tiene un problema de sobrepeso en sus distintos niveles, da igual lo inteligente que sea, la carrera que tenga, lo talentoso que pudiese ser, toda su vida y todo su mundo gira alrededor de ese problema. Evidentemente que dependiendo de qué nivel, si alguien tiene 5 o 10 kilos, no es lo mismo que si tiene 40 o 50. Desde 1980 la obesidad infantil en Estados Unidos, la obesidad del mundo se ha doblado en todo el mundo según la Organización Mundial de la Salud. Y también coincide con 1980, la administración Reagan hizo varias cosas que pasaron desapercibidas, pero que han dejado impacto hasta el día de hoy. Una de ellas ha sido liberar la publicidad sobre materia de alimentos, lo que provocó que masivamente las empresas, la industria alimenticia, se dedique al consumo infantil, y la obesidad infantil en Estados Unidos aumentó desde entonces en un 12%. Otra cosa que ha hecho, y lo hablaré más adelante, es que liberó una serie de subsidios y de controles sobre la producción agropecuaria, con lo cual los alimentos que empezaron a aparecer en el mercado tenían una connotación para la salud y en este caso para la obesidad o el peso de las personas, el índice de masa corporal. Sobrepeso es cuando el índice de masa corporal está entre 25 y 30 kilogramos por metro cuadrado. Índice de masa corporal es un cálculo que se hace dividiendo el peso de la persona por su altura al cuadrado. No importa cómo han llegado a ese valor. Hasta 25 kilogramos por metro cuadrado se entiende como normal.
Entre 25 y 30 es sobrepeso, más de 30 es obesidad, más de 40, más de 35 es obesidad mórbida y más de 40 requiere atención médica, lo que os comentaba antes. Y la enfermedad psicosomática es siempre el síntoma de que algo no anduvo bien. Es decir, cuando tenemos algún problema que nuestro cuerpo lo tiene que somatizar, es porque hay algún problema que nosotros no resolvemos, que nuestro cerebro, encargado de gestionar nuestro cuerpo, nuestras células, con un único fin, y es mantenernos vivos, ve que hay un conflicto real o imaginario, pero para el cerebro no hay diferencia, y reacciona somatizándolo. En este caso, con kilos. Hay otros casos de somatizaciones, como puede ser úlceras, cánceres, etcétera, etcétera. Factores que afectan a la obesidad y el sobrepeso. Si hacemos un círculo gráfico, no importa aquí, cada gajo no están en medidas exactas, es un indicio para que tengáis una idea, pues hay un factor que es alimenticio, evidentemente. Si una persona come de manera compulsivamente y sin límite, gana peso, hasta cierto nivel en el cual el cuerpo ya no puede absorber más. Y hay personas, lo sabemos, que superan los 200 kilos, que su límite no para, siguen comiendo, y ahora veréis por qué ocurre esto. Hay factores genéticos, evidentemente, hereditarios, hay familias que de padres obesos nacen niños obesos. Habría que estudiar para valorar si es un factor psicosomático o cualquiera de los otros que ahora aparecerán, o si es genético, si hay, qué es lo que ocurre en ese individuo que tiene sobrepeso. Porque, por ejemplo, si no hay factores médicos o tóxicos, una persona que está ingiriendo corticoides, por ejemplo, tiende, de manera continua y reincidente, tiende a ganar peso. Es una reacción hormonal del cuerpo, es un factor tóxico o medicamentoso. Una persona que su cuerpo no se utiliza en la medida en que hay ingesta de alimentos, evidentemente que gana peso. Esto es lo que sabemos todos de toda la vida. La medida en que las células del organismo de cada individuo metabolizan la energía consumida determina el resultado entre lo ingerido y lo gastado. Y ese metabolismo celular es variable, no es el mismo todos los días. Por supuesto que no es lo mismo en la adolescencia que entre los 20 y 30 años que en la madurez alrededor de los 50. Las necesidades energéticas orgánicas varían. Y uno de los factores que lo varían, que lo modifican, son una serie de bloqueos personales, en este caso familiares, o bien personales, individuales de cada individuo. Ahora lo que está aquí en rojo y en amarillo lo desarrollaré para que entendáis a qué me refiero. También hay factores psíquicos que afectan al metabolismo, a la manera en que el organismo asimila el alimento, acumula kilos. Y dejo también un espacio para otros factores, aquellos que no entran dentro de la psicosomática. La psicosomática o la biodescodificación no resuelve todo. No hay ningún método terapéutico, ninguna medicina que es válida para todas las patologías, para todas las enfermedades o para todos los malestares que padecemos los seres humanos. Y ni para todas las personas. Hay personas que le va bien este o aquel, hay quien le va bien la biodescodificación, a otros métodos naturales, a otro el reiki, etcétera, etcétera. Ocurre, como acabo de comentar, que los bloqueos familiares afectan a los metabólicos, los personales también y los psíquicos también. Y en estos tres, principalmente, trabaja la psicosomática clínica o la biodescodificación.
¿Qué son bloqueos psíquicos? El rey de ellos es el síndrome de abandono. Cuando una persona, real o imaginariamente, para el cerebro es igual, es decir, una persona es abandonada, por ejemplo, cuando unos padres lo dejan en la puerta de la iglesia o de un orfanato. Eso es literal. En esa situación, la persona, el individuo, ese bebé, el cerebro de ese bebé percibe inseguridad, desprotección y a veces también desnutrición, porque tiene hambre. Esto es básico. Pero también ocurre de que hay síndrome de abandono cuando un padre está ausente o una madre no hace su función materna. Cuando un padre está ausente físicamente, porque por ejemplo es marino, viene una vez por mes, una vez cada 3 meses, o cuando no es marino, pero está todo el día en el bar o en el fútbol, o cuando está en casa, pero no cumple con su función. Y digo un padre, pero me refiero a un padre o una madre. Es igual. Hay muchos casos de familias en los que la madre no cumple su función, la función básica, arcaica de la madre es alimentar y proteger, proteger dentro del hogar, la función básica y arcaica del padre es la de proveer alimento y proteger de peligro externo. Y la siguiente protección que da es la familia, el clan. Cuando esto no existe para un individuo, real o simbólico, el cerebro percibe que hay una situación de peligro para la supervivencia de ese cuerpo y reacciona consecuentemente. ¿Cómo reacciona? Pues como tiene una sensación de estar solo, si yo me voy si yo estoy, por ejemplo, viajando por Almería a caballo y se me muere el caballo y no tengo posibilidad de asegurar que voy a llegar a mi destino. Estoy hablando en una situación básica, arcaica, no en el mundo moderno en el que tenemos teléfono móvil y llamamos asistencia en carretera. El cerebro sigue siendo el mismo arcaico, no entiende de estas cosas. Pues lo primero que necesita el cuerpo para vivir después de aire es líquido. Entonces, en el momento que hay una percepción de que está solo, de que está abandonado, retiene líquidos. Se cierran los conductos, los conductos renales, los cefrones, una constricción y retiene líquidos. En determinados casos, en el cual hay esta sensación de estar solo permanente, se generan cálculos renales, por ejemplo. Es una manera económica que tiene el cuerpo de no hacer un esfuerzo permanente. Genera un tapón, calcifica o solidifica el calcio. En algunos cálculos son de cal y otros son de sodio, según cada caso. Es la forma que tiene el cuerpo de proteger la supervivencia, en este caso el cerebro. Aparte, cuando hay lo que es el síndrome de abandono, aparte de estar solo, tenemos una necesidad de proveer alimento. Después de tener garantizado oxígeno y tener líquido, necesitamos comida. Ya lo he comentado en otras charlas, que sin aire sobrevivimos unos minutos, sin líquido unas horas y sin alimento unos días. Pues ecológicamente y económicamente para el cuerpo la mejor manera de acumular energía es mediante grasa. La grasa se transforma en azúcares y los azúcares alimentan los músculos y todo nuestro sistema neurovegetativo para sobrevivir. Deciros que una persona con un peso normal, normal me refiero con una masa, un índice de masa corporal por debajo de 25 y por encima de 18,5, por debajo de desnutrición, tiene aproximadamente 15 kilos de grasa en el cuerpo. Y eso equivale a 200 comidas, aproximadamente. Por eso, una persona sin comer dura a veces un mes y a veces más. Han habido casos de dietas, de huelgas de hambre y demás. 60 días, 70 días. 70 días son 200 comidas. Almuerzo, desayuno, almuerzo y cena multiplicado por 3. Síndrome de abandono hay también a veces
la sensación de estar perdido. Y cuando uno está perdido, el cuerpo secreta cortisol a través de las glándulas suprarrenales. La secretación de cortisol provoca, y ahora lo veremos más adelante, de que haya ingesta de azúcares, porque cuando hay un aumento de cortisol en sangre, aparte de mandar energía a los músculos y estar más activos, cuando tomamos café, por ejemplo, hay una mayor dosis de cortisol en el cuerpo, es una reacción a la cafeína que tienen las glándulas suprarrenales. Cuando hay más cortisol en sangre, lo que ocurre es que hay una situación de hipoglucemia, de bajo nivel de azúcar, y tenemos ganas de tomar un dulce. O hidrato de carbono, lo que es lo mismo. Los hidratos de carbono el cuerpo lo transforma en azúcares. Otra situación que hay que es consecuente del síndrome de abandono, a veces de estar solo. Todo esto no siempre se da. A veces se da todo, a veces se da parte, pero cuando hay síndrome de abandono hay este cuadro, total o parcial. Es una situación de desvalorización e impotencia. La persona que ha sido abandonada o que se siente abandonada se siente impotente. El ser humano cuando nace indefenso y nace incompleto. De hecho, nosotros nacemos prematuramente. El hecho de que hayamos tenido que evolutivamente pasar de ser cuadrúpedos a bípedos ha hecho de que tengamos que nacer antes de estar totalmente formados y capacitados para enfrentarnos a la naturaleza. De lo contrario, no pasábamos por el canal del parto, por la pelvis de la mujer. Y nacemos indefensos, no somos capaces ni de procurarnos alimentos ni de defendernos. En el reino animal hay casos, por ejemplo, las vacas nacen y ya saben andar, y las jirafas igual, y los leones también. No se saben proteger, pero se saben procurar alimento. Nosotros no. Y esta sensación de que hemos sido abandonados, tenemos inseguridad de protección y a veces de desnutrición, provoca una sensación de impotencia y desvalorización. Y esto genera una actitud negativa, pesimista, derrotista y evidentemente una baja autoestima. No somos capaces de, indistintamente, recordar lo que habíamos comentado en la diapositiva primera, de nuestro talento, de nuestra preparación, de nuestra habilidad, de nuestra inteligencia, etc. Por esto. Otra situación que se desarrolla consecuentemente del abandono es la necesidad de camuflarnos. ¿Qué quiere decir? Según la morfomedicina, la persona acumula peso en función de sus necesidades. Hay personas que necesitan acentuar su feminidad. Consecuentemente, acumulan peso en caderas y en los senos. Hay personas que tienen una sensación de inseguridad y necesitan afirmarse, acumulan peso en las extremidades inferiores. Otros necesitan existir, llamar la atención, acumulan peso en las extremidades superiores y en el tórax para llamar la atención. Y he tenido un caso de una paciente que en un momento en el cual sintió muchísima vergüenza, una persona con sobrepeso. ¿Hay alguien ahí? Bueno, pues que llame fuerte. Es decir, una persona con sobrepeso, en un momento en que pasó muchísima vergüenza, perdió 20 y pico, 30 y pico de kilos y se quedó un alfenique. ¿Por qué? Para desaparecer, porque era una vergüenza frente a su padre, para que su padre no la vea y ella quede desapercibido. Arcaicamente, biológicamente, hacíamos esto. Nos quedábamos solo en la naturaleza y o bien cada cual reacciona según como percibe inconscientemente que es mejor, o bien coge volumen para enfrentarse a los peligros, para que el león, el depredador, la sociedad no lo coma, o bien pasa desapercibido, se queda todo pequeñajo y se queda en una esquina para que no lo vean. En líneas generales,
El comportamiento humano oscila entre buscar aquello que teníamos o buscar aquello que nos falta. Por ejemplo, aquellas personas carentes de afecto o buscan afecto o tratan de rescatar aquel que teníamos. Por ejemplo, si nos quería un abuelo o una abuela, nos acercamos a esas personas que nos recuerdan a ese abuelo o abuela. Esto es muy básico en psicología. Y esto es lo mismo en morfomedicina. Hay personas que se escapan y hay personas que se agrandan para enfrentarse a esa situación de peligro o de inseguridad. Otra situación que ocurre es la noción de que estamos en peligro. Es decir, personas que han sufrido una situación de abandono real o simbólico pueden percibir que están en peligro. En psicosomática le llamamos miedo frontal. Y cuando estamos en una situación de miedo frontal, se activan las tiroides. Las tiroides son nuestro reloj biológico, son las que regulan mediante la tiroxina el crecimiento. Por eso, el 90% de las personas con hipertiroidismo o hipotiroidismo son mujeres y lo han contraído en la adolescencia, en la época de desarrollo, o bien porque querían ser niñas y desarrollan un hipotiroidismo, con lo cual dejan de crecer, dejan de evolucionar, no se les forman las caderas, no se desarrollan las mamas, no tienen el desarrollo como mujer. O bien que quieren ser mujer rápido para resolver determinados conflictos que muchas veces no son conscientes. Por ejemplo, tienen unas hermanas mayores y ellas también quieren llamar la atención y ser mayores. Y desarrollan un hipertiroidismo para crecer pronto, desarrollarse pronto. Todo esto es inconsciente. Pues cuando hay esta situación en la cual se sufre un síndrome de abandono, puede ocurrir cualquiera de estas reacciones. A veces todas, a veces algunas en una medida amplia y otras en una medida parcial o ninguna. Bloqueos personales. Teníamos tres: los psíquicos, los bloqueos personales y los bloqueos familiares. Cuando digo bloqueos, me refiero a que si una persona tiene sobrepeso, 10 kilos, y lo quiere perder, pues se pone a dieta. Es decir, o bien se lo baja de internet, o si lo desea, pues va a un nutricionista, que es lo habitual, o se lo cuenta una amiga o un amigo. Si la dieta no le funciona, es porque hay un bloqueo, porque hay un factor que predomina a su voluntad de regular la ingesta de alimentos y a controlar o incrementar el consumo energético, es decir, hacer actividad física. Cuando la dieta no le funciona, es porque hay algo que hace que no le funcione. La falta de voluntad es porque hay algo que le provoca falta de voluntad. El tener compulsiones y atracarse de comida en determinados momentos es que hay algo que motiva ese atracón. No es porque es mala persona, no es porque es una persona sin fuerza de voluntad o sin capacidad de, etc. Es porque hay una motivación inconsciente de nuestro cerebro que tiene que responder a una demanda. Bloqueos personales. Conflicto de silueta. Cuando una persona está anclada en el sobrepeso, es decir, tiene un sobrepeso que para esa persona no es aceptado. Para algunos puede ser 5 kilos y para otros 50, es muy personal. Cuando hay sobrepeso, la persona no se gusta, es decir, que su cuerpo le provoca o bien asco, repugnancia, repulsión y en algunos casos aversión. No se pueden mirar a sí mismos. Esta situación provoca que el páncreas segregue glucagón. Es una hormona que procesa el azúcar. El glucagón provoca una bajada de azúcares en sangre, una hipoglucemia, y eso genera hambre. Cuando esa persona tiene una situación, un conflicto de silueta, es decir, que no se acepta tal cual es,
tiene más ganas de comer. Y eso provoca que haya más sobrepeso. Uno de los mecanismos en psicosomático, en biodescodificación, para tratar a una persona con sobrepeso es que acepte lo que somos. De hecho, en cualquier psicopatología, primero la persona tiene que reconocer que está enfermo. Si no, no se puede trabajar. No ayuda a nada. Y aquí, más aún. Segundo, la incorporación. ¿Qué es la incorporación? Lo típico, el concepto psicológico de la incorporación, típicamente ocurre con niños. Un niño chico, hasta los 7 años aproximadamente, está hiperidentificado con su madre, indistintamente si es niño o niña. Las niñas más, pero están identificados con su madre. De hecho, de ahí salieron. E incorporan aquello que le ocurra a la madre. Si la madre está en tensión, ellos reaccionan hacia esa tensión. A veces teniendo tensión también y a veces reparando. Es muy habitual que si una madre tiene insomnio, el niño tampoco duerma, se despierte, porque incorporan, porque necesitan o bien ser fieles a mamá y ser igual que ella, o bien resolverlo. Y una manera de resolver de un niño que su madre tiene insomnio, consecuencia de una inquietud o consecuencia de cualquier perturbación, es que está todo el día durmiendo. Son reacciones naturales y a veces incluso con enfermedades psíquicas. Úlceras, problemas dermatológicos, problemas urinarios, etcétera, etcétera. Según cuál es el factor que la madre, principalmente, a veces también ocurre con el padre, en especial cuando padres cumplen funciones maternas. Hay familias en que esto ocurre. Y en este caso, en el caso del sobrepeso y la obesidad, la incorporación se manifiesta a través de los kilos. En psicosomática, cuando hay consulta, y en cualquier caso, no solamente en sobrepeso, cuando un consultante, un paciente, manifiesta algo que tiene que ver con números, siempre buscamos dónde está la incorporación y siempre se encuentra dónde está. Bueno, casi siempre. A veces no damos con la tecla, las cosas como son. En otras charlas comenté lo que se llama los ciclos biológicos celulares memorizados. No se sabe por qué, pero se ha demostrado clínicamente de que las personas celularmente incorporamos periodos, fechas, aniversarios y los repetimos. En este caso os voy a contar un caso clínico real de incorporación. Mujer adulta, 1,67 m, 110 kilos, con 50 kilos de más. Cuando vino a consulta se le preguntó, ¿qué es lo que quieres? Trabajar el sobrepeso. ¿Cuánto sobrepeso tiene? 50 kilos. ¿Cómo sabes que son 50 kilos? Me dice, bueno, porque había comentado, siempre he sido gordita, siempre he tenido kilos. ¿Cómo sabes que son 50 kilos? No hubo una respuesta categórica. Buscando, cuando esta persona tenía 50 días, su madre se quedó embarazada de su hermana. Consecuentemente, la madre dejó de fabricar leche. Cuando la madre se queda embarazada, cambia su estado hormonal y la prolactina deja de fluir. Y ella rechazó el pecho. Es decir, la madre le contó, tú con 50 días no querías más la teta. No es que no quería, es que lo que le daba no era nutritivo. Le querían dar con cucharita, le querían biberón, no quería, ya quería afecto, cariño. ¿Por qué digo afecto, cariño? Porque el ser humano cuando nace, la primera emoción que vive es el miedo a caerse. Nace de un entorno ingrávido y ¡ay, que me caigo! Y si lo cogen de los tobillos y le dan en el culo, no veas, encima que nazco me castigan. Es lo que recibe el cerebro, sensación de peligro. Vivir es peligroso, respirar es peligroso. Voy a respirar y me dan un cate en el culo. No te jode. Total, que esa personita de 50 días que busca protección, que busca alimento, recibe de que no le dan alimento.
que no le dan esa protección. ¿Y qué hace? Incorpora 50 kilos de peso. Registra esos 50 días. ¿Cómo funciona? No lo sabemos. Hay múltiples teorías, pero está demostrado clínicamente. Otro factor de bloqueo personal es la inversión psicológica. ¿Qué es la inversión psicológica? Generalmente, los inversos psíquicos son aquellas personas que para ellos es bueno lo que para los demás es malo. O, lo que es lo mismo, para ellos es malo lo que para los demás es bueno. Es decir, ellos no se ríen. La risa y el bienestar para ellos es un desperdicio. Y ellos están continuamente en la seriedad, en la responsabilidad, en la tristeza. En líneas generales, no hay que hacer de esto una fórmula rigurosa. En lo psicosomático relativo a la obesidad y sobrepeso, os voy a contar un caso que así es como se entiende perfectamente. Señora, miedo a adelgazar. Aquí está. Una mujer adulta, 86 kilos, 1,63 m, con 60 años. Considera que tiene 20 kilos de más aproximadamente. Y cuenta que aumenta de peso tras la muerte de su padre hace 20 años. Otra vez, 20 kilos, 20 años. El padre muere de cáncer de huesos. Y cuenta que cuando el padre le diagnosticaron el cáncer de huesos, ella habló con su marido y decidió, con el resto de la familia, y decidió cuidarlo. Ella estaba desempleada, lo trajo a su casa y lo estuvo cuidando hasta que el padre falleció. Al principio le dijeron que iba a ser eso muy rápido, pero duró varios años. Imaginaros la situación en la cual esa mujer le da masajes, lo lava, lo cuida, lo ve deteriorarse, hasta el día que falleció prácticamente en sus manos. Ante la pregunta de cómo era el padre, cuando no estaba enfermo, era una persona fortachona de más de 100 kilos. Y sus palabras, pero la enfermedad le hizo adelgazar rápido, al final con la piel en los huesos. ¿Cuál fue el mensaje que su inconsciente recibió? Si soy gruesa, vivo. Porque la gente delgada se muere. Papá, que es quien me tiene que proteger, quien me tiene que proveer, se murió, es una persona significativa en la vida. Esto es un impacto emocional repetitivo a lo largo de los años, a lo largo del tiempo de la enfermedad. Lo vio desvanecerse. En cuanto entendió esto, empezó a bajar de peso. Todas las fórmulas, toda la comprensión, las dietas empezaron a funcionar. Demanda afectiva. Esta situación es muy corriente, muy común en lo cotidiano. Hay muchísima gente con carencias afectivas. Muchísima gente. Es decir, la vida moderna, la vida hoy en día, hace que papá y mamá no estén todo lo que necesitamos que estén. Tienen que ir a trabajar, tienen más atención. Hoy en día incluso papá y mamá trabajan. No todas las madres pueden disfrutar de esos 100 días de atención al menor que hay en España, por ejemplo. Incluso luego de esos 100 días de atención, durante un año pueden regular su jornada laboral para atender al niño. En África no es así, en Asia y en Sudamérica no es así. Incluso en España muchas personas que son autónomos no tienen ese beneficio. Y hay mucha gente con carencia afectiva. He dado un ejemplo de vida social. Hay carencia afectiva por incapacidad de los padres o de las madres a atender. Pues, ¿qué ocurre cuando hay una situación de carencia afectiva? La persona desestabilizada emocionalmente, de manera natural e inconsciente, busca el primer antidepresivo que hemos tenido, que es el afecto. Cuando nacimos y percibimos miedo y el castigo en el culo, a continuación nos pusieron el pecho de mamá. Hemos registrado que el pecho es protección, que el pecho es amor,
que el pecho es seguridad. Es lo habitual. Entonces ese registro, es decir, me estoy mal, ahora estoy bien, hace de que cuando estamos en una situación de desestabilización, busquemos afecto y consumamos azúcares. Bien, mediante el consumo de dulces directos o bien hidratos de carbono, carbohidratos refinados. Cuando consumimos, por ejemplo, arroz blanco, que es un carbohidrato refinado, o azúcar refinada, o pan, harina blanca, es decir, harina refinada, el cuerpo, todo aquello que no consume inmediatamente y siempre consumimos por encima de lo que necesitamos, lo transforma en grasas y lo acumula. Y ahí empieza nuestro sobrepeso, consecuencia de una demanda afectiva, de una situación de carencia. Y ya que estamos aquí, voy a adelantar un poquito lo que viene luego. Cuando nosotros estamos en un proyecto, en una situación, por ejemplo, que tenemos un examen, una oposición, o tenemos un proyecto de un negocio, o tenemos una charla que preparar y se prevé que vengan 150 personas y mandaron a 20, 25 representantes. Cuando estamos en esa situación, a veces tenemos inquietud, a veces tenemos miedo, a veces tenemos inseguridad y queremos afecto. Y es normal que mientras nos estamos preparando para la oposición, en un momento dado, principalmente por la tarde, nos apetece un dulce, nos apetece un poco de chocolate. Los niños cuando están estudiando consumen muchos dulces. Hoy en día Red Bull, por ejemplo, pero que tiene muchos azúcares, o Coca-Cola, que tiene muchos azúcares. Es más de esto. Y es por ese miedo, esa desestabilización, cuando estamos en una situación percibida como peligro, mamá, ayúdame. Y mamá, ayúdame es comer. Si lo entendemos, podemos sustituirlo, por ejemplo, con una fruta, que también tiene azúcares, pero no refinados, con lo cual no hay una acumulación de grasas. Y tenemos ese aporte energético extra que quizás necesitamos, y esa sensación de protección. Es solo entenderlo y acostumbrarse a ello. Aparte de la demanda afectiva, ya habíamos hablado de los tipos de alimentos. Los dulces son mamá, afecto. Los salados son función paterna, proveeduría de alimentos. No siempre es papá. Muchas veces las madres cumplen la función de papá también. No solo madres solteras o madres, familias monoparentales. En muchos casos, en muchas parejas, en muchas familias, la madre cumple función paterna. ¿Hay aquí alguna mujer madre zurda? No hay. Las mujeres zurdas suelen tener un comportamiento masculino y suelen cumplir dentro de la familia, digo suelen porque no es una fórmula, genéricamente, cumplir dentro de la familia la función masculina, la de proveer y la de proteger del entorno exterior. Continuamos. Los carbohidratos son la familia y son la protección. Cuando estamos ante un proyecto, ante un examen, una situación en la cual vamos a estar expuestos y percibimos, por ejemplo, peligro, nos apetece comer pasta, nos apetece comer un bocadillo, nos apetece la protección del clan. Esto no es una regla, esto es una forma de dónde buscar cuando hay algo que no nos satisface. Y no pensemos que aquí hay un vademecum, un diccionario, y A es igual a C, y que si hay C es porque tenemos A. No, no funciona así. Si nosotros percibimos una situación en la cual estamos ahora compulsivamente consumiendo salados, es que necesitamos a papá. Entonces revisamos, oye, ¿yo qué necesito? Es que tengo miedo, me echaron del trabajo y no sé si voy a tener comida. Claro, por eso me apetece comer salados. Porque papá me satisface esos alimentos que
yo los consigo a través del sueldo de la nómina a fin de mes, que no sé cómo se va a resolver. Es un camino para buscar. Hay otro bloqueo personal que tiene que ver a veces con el proyecto sentido. Para los que no han estado en la charla del proyecto sentido, el proyecto sentido es aquel periodo que va aproximadamente desde la concepción, muchas veces incluso antes, hasta los 2-3 primeros años de vida. Cuando un individuo, durante esa fase de gestación, percibe una situación de peligro, de abandono, de inseguridad, puede a veces responder con sobrepeso. Por ejemplo, aquí hay 3 ejemplos de hijo fortachón, bastón de vejez o pilar de la familia. Es decir, hay un dicho conocido, popular, que dice que la familia ideal tiene 5 hijos. El adulto médico para curarnos, el segundo abogado para defendernos, el tercero comerciante para traer dinero, la cuarta mujer para cuidar la casa y la quinta monja para cuidar a los padres cuando sean viejecitos. Es decir, y hay veces en que inconscientemente los padres buscan un hijo que sea fuerte, que sea vigoroso para continuar con el negocio familiar, si ese trabaja en el campo, para trabajar en el campo, y nacen niños hermosos. Es decir, yo me sorprendí cuando llegué a España hace aproximadamente 30 años, que a los niños pequeñitos le doblaban la mano, y si aquí habían michelinos, es que el niño es hermoso y va a estar sano. Ese es un concepto de la sociedad de hace 30 años. No sé si hoy en día sigue, no me he topado con ello. Pero eso es porque buscan a un niño que sea fuerte, que sea gordito, que sea fuerte. Y lo mismo ocurre cuando queremos un niño que sea un apoyo para nuestra vejez, todo inconscientemente. No creo en aquellos padres que quieran tener un niño para que en la vejez la apoyen y le salga un niño que se quede en casa y que sea un apoyo y que tenga las piernas firmes y que sea obeso de extremidades inferiores. Pero hay casos clínicos así. Y pilar de familia suelen ser personas macizas, que también son los que sustituyen a los padres. En líneas generales, siempre los hijos relevan a la generación anterior. Por eso, cuando hay incesto, suele la naturaleza crear seres con taras, porque no es natural que hijos de padres con hijos sustituyan a sus propios padres. Entonces salen niños enfermos, incompletos, con deficiencias orgánicas, que no suelen sobrevivir. Y por eso el incesto está penalizado en todas las sociedades del mundo. Es algo malo. Malo porque para la supervivencia es malo. Y también el proyecto sentido arroja historias. Historias, digo, diferentes casos que tienen que ver en el embarazo y que se prorratean en la vida de aquel que va a nacer como un bloqueo personal. Y os voy a contar esta historia. Esta es una mujer de 20 años que vivía en el Líbano. En la época en el Líbano en el que había continuamente conflicto entre Hezbollah y las milicias cristianas. Y contaba que era habitual en la zona que vivía escuchar disparos. Y un día se quemó una bombilla en su casa, vivía sola con su madre. Y un día se quemó la bombilla y la madre llamó a un vecino a cambiar la bombilla. Y cuando el vecino se subió en la silla, recibió un balazo en el pecho y murió instantáneamente en sus manos. Ella estaba ahí para acompañarlo, ayudarla, acercarle la bombilla. Y claro, vivió un trauma muy grande. ¿Qué ocurrió? Pero ella dice, pero eso no puede ser, porque yo ya entonces era gorda. Son sus palabras. Entonces se le preguntó, bueno, ¿qué pasó antes? Y ocurre de que lo que cuenta respecto al proyecto sentido suyo es que mamá
no me quería, sus palabras. La madre tenía 4 hijos y había dicho que si nacía la iba a regalar a su hermana, que no tiene hijos. ¿Qué hizo la madre durante el embarazo? Que no quería tener a ese ser. Acarreaba peso, iba a buscar agua, acarreaba peso, iba a hacer la compra, acarreaba peso para abortar. Consecuentemente, el mensaje que recibió ese bebé en gestación, ese nonato, es que si acarreo peso, vivo. Es decir, acarrear peso es igual a vivir. Ese es el mensaje que recibió el inconsciente de ese bebé. Cuando esta mujer entendió eso, emocionalmente, empezó a bajar peso en una semana. Todo el proceso terapéutico complementario, a través de la nutrición, a través de los distintos factores, empezaron a funcionar. Factores familiares. Fidelidades familiares inconscientes. Lo comenté también en otra charla. Os vuelvo a recordar, para los que no estuvieron antes, que esta es una charla que resume las 4 anteriores. Las fidelidades familiares inconscientes son, por dar un ejemplo genérico en psicología, aquel niño que no puede superar a su padre o a su madre, por ejemplo, en el nivel académico, por fidelidad. Es decir, necesitamos tanto a papá y a mamá para sobrevivir, que ¿cómo vamos a ser mejores que ellos? Además, eso ocurre también porque papá o mamá, quien sea el que no podemos superar, a quien le guardamos fidelidad, alienta esa situación. Por supuesto que involuntariamente, quiero pensarlo. Hay casos en los cuales hay personas que guardan fidelidad a mamá y si mamá enviudó, ellos nunca se casan. ¿Por cómo van a hacer algo igual que mamá no es capaz de hacer? ¿Cómo yo voy a ser feliz con la desgracia de mamá? Eso es una fidelidad familiar inconsciente. Y en el caso de la psicosomática de la obesidad y el sobrepeso, se da mucho cuando hay carencias afectivas y cuando hay incorporaciones, que ya lo hablamos antes. Eso es un caso de fidelidad familiar. También hay situaciones en que el proyecto sentido arroja un caso que genera un bloqueo familiar y no personal. Y os voy a contar el caso de Ana. El caso de Ana es una persona que se investigó todo lo que podía afectarle contemporáneamente al sobrepeso, que si hay kilos, que si hay una incorporación, que si hay algún trauma que generó peligro y por eso está cogiendo kilos para protegerse, si hay síndrome de abandono, no se encontró. ¿Qué se encontró? Que en el árbol genealógico tenía un vínculo especial con su abuela materna. Para los que no han venido en la charla sobre el transgeneracional, el vínculo lo encontramos a veces a través de las fechas de nacimiento, de función del paciente y determinado antepasado. Y se le preguntó, ¿y qué le pasó a tu abuela? ¿Cuál fue el gran drama de su vida, tu abuela? Mi abuela, su gran drama fue que con 28 años enviudó con 4 hijos pequeños, siendo la madre de la paciente, con 2 años. Y la frase que le había dicho su abuela, porque la conoció, es: no tuve tiempo de llorar esa tragedia. Y esta mujer acumulaba todas esas lágrimas, todo su sobrepeso eran líquidos. En el momento que entendió esto emocionalmente, en un día bajó 5 kilos. Todo el día estuvo orinando. Es un caso clínico real. Transgeneracionalmente, perdón, la historia que os conté no es la de Ana, es esta la transgeneracional, me he confundido. La de Ana es otra historia, es con el primo de su madre.
Me he confundido. Dejemos el primo y el de mamá, porque traje ahí el apunte, son distintos casos y lo he trabucado. Dejémoslo ahí. Hay casos en el proyecto sentido, lo que he contado con la abuela tiene que ver con los antepasados, y es un factor familiar transgeneracional. Hay casos en el proyecto sentido que no lo vivimos como un problema nuestro personal, sino es un problema que ha vivido nuestra madre con algún miembro de la familia. Suele ocurrir muchas veces cuando muere un ser querido y la madre está triste. Y ese bebé que se está gestando está respirando, bebiendo, respirando no porque no respiran los bebés, bebiendo esa tristeza, ese cóctel hormonal que la madre vive en la tristeza. Y la madre genera indirectamente un ser que repara ese drama. Por ejemplo, si ese primo, como pone aquí, el primo de mamá haya fallecido, con el que estaba muy encariñado, pues la madre genera una persona. Si ese primo murió, por ejemplo, de desnutrición, de una anorexia, voy a coger un caso extremo, no recuerdo exactamente el caso, pues genera un niño que en este caso no sea anoréxico. El niño recibe ese mensaje de cómo reparar el drama que vivió su madre. Así funcionamos. Es llamativo, pero clínicamente se ha descubierto. Algunas cosas no se sabe por qué ocurren. Se entiende de que es un mecanismo de supervivencia del cerebro. No se entiende cómo se transmite, pero se ve clínicamente que cuando ocurre eso y la persona lo entiende, lo hace consciente, empieza a perder peso. Pues, si funciona, pues genial, bienvenido. Y hay también factores familiares genéticos. Como comenté antes, cuando hay padres obesos, muchas veces los hijos también son obesos. ¿Quién y cuándo se determina que el factor es genético y no fidelidades familiares encubiertas e inconscientes o bloqueos personales o síndrome de abandono? Porque no hay nada de todo lo otro. Si una persona no ha vivido ningún síndrome de abandono, no ha sido desvalorizada, no ha sido desprotegida, ha tenido todo el amor del mundo, no ha habido ningún drama transgeneracional, no hubo ningún drama durante el embarazo, no hay ciclos celulares biológicos memorizados, es decir, no hay numerología, no hay nada, pues estamos aquí. Hay un factor hormonal, un factor endocrino, un factor genético, que es el que hace que la familia herede ese patrón. Y ahí está, no lo podemos negar. Pero está demostrado, en Estados Unidos, es donde se hacen muchísimas investigaciones, está demostrado que la herencia genética a nivel de salud afecta a un 10-15%, no más. El resto es adquirido. Generalizando, hay dos tipos de factores en el tema de la obesidad y sobrepeso: los genotipos y los fenotipos. Los genotipos son los genéticos, que en el tema del sobrepeso oscilan entre un 20 y un 40%. En el tema de la salud eran un 10 o un 15%. Y los fenotipos, que son los no genéticos, oscilan entre un 60 y un 80%. Sobre los genotipos no podemos hacer nada. Están en nuestras células, en nuestros genes, en nuestros genes. En cambio, los fenotipos, ¿cuáles son? El entorno. En el entorno nos afectan los tipos de alimentos. Antes os comentaba que con la administración Reagan hubo un cambio en la política publicitaria y en la política agroalimentaria, y los alimentos que inundaron el mercado fueron diferentes. Y esos afectan a factores alimenticios. Por poner un ejemplo, el estilo de vida. Si las personas trabajan de una manera no activa, es decir, están mucho tiempo sentados, y por ejemplo, en la industria, la automatización ha hecho que muchos trabajadores controlen
las máquinas y no las operen. Antiguamente se operaba un torno mecánico y el operario tenía que coger un hierro, ponerlo en el sitio, mover la máquina, descargarlo. Actualmente lo hace todo ese proceso automático, solo le da un botón. Normalmente está sentado en una silla, en un ambiente en el cual no se mueven. Ese estilo de vida diferente afecta a la obesidad o a los sobrepesos. Determinantes sociales. Determinantes sociales pueden ser, por ejemplo, las costumbres que tienen los adolescentes a la hora de salir. No me explico de otra forma por qué McDonald's tiene tanto éxito. Es decir, es una moda, es una condición social. Recuerdo hace años que abrió en Cádiz, hace 20 y pico de años, abrió en Cádiz el Kentucky Fried Chicken. Estaba en la Plaza Ingeniero La Cierva y cerró. Fue el primero de Europa que no funcionó, que es una cadena americana de pollo frito. Porque entonces las costumbres sociales que habían en este entorno era salir de tapas y tomarse el pescadito frito, y en Cádiz no funcionó. Y cuando abrieron el McDonald's en Cádiz, en el mismo, no en el mismo sitio, no, a la vuelta, porque el McDonald's está donde estaba el antiguo Bar Barril, un sitio que ponía una cerveza negra maravillosa, yo me dije, este no va a funcionar. Y funcionó. Funcionó porque socialmente la política de McDonald's iba dirigida hacia los jóvenes, que son más manipulables, más maleables, y ahí está el éxito. El medio ambiente. Cuando me refiero al medio ambiente no me refiero a los bosques y a los ríos, sino me refiero al medio ambiente desde el punto de vista alimentario, desde el punto de vista de lo que llega a las personas. Os comenté el ejemplo de la administración Reagan porque es muy típico. Él permitió que Monsanto sea la multinacional que tiene el mayor número de patentes de semillas y que venda los herbicidas para los bichos que se comen sus semillas y que venda los fertilizantes para que esas semillas proliferen. Eso hace que los alimentos tengan unos nutrientes diferentes de los habituales. El 90% de los alimentos de soja que hay en el mercado son transgénicos. En el 92 estuve de visita en Argentina y conocí allí a una prima de la que era mi mujer, que estudiaba en el Instituto de Investigación Alimenticio Nacional. Y es una genetista. Y habían conseguido transformar la soja y volver a hacerla genética, es decir, que se reproduzca por sí misma. En un fin de semana posterior se quemó el laboratorio con todo lo que había dentro. Y no había registros. Evidentemente que por los intereses que hay. Porque la idea era de hacerlo público. Que esa soja se distribuya por todo el mundo y que se pueda volver a sembrar. Evidentemente está demostrado que el valor nutritivo que tienen los alimentos transgénicos es diferente que de los génicos. Aquí tenemos una nutricionista y si queréis, luego, y ella quiere, luego nos puede dar más información al respecto. No me voy a meter en el terreno de otros. Pero por ahí van los tiros. Más factores del entorno. Por ejemplo, aquí tenéis una lista de los top 10 del sobrepeso mundial. En Nauru, que es una isla del Pacífico, el 94,5% de la población tiene sobrepeso. Esto es debido porque esa isla está muy aislada y el tipo de alimento, de alimentación que tienen, no pueden comer peces, se alimentan principalmente de marisco. Y eso les ha provocado un sobrepeso tremendo. En Tonga, el presidente de Tonga era famoso porque tenía más de 200 kilos. Muy conocido a nivel mundial, digamos. Y aquí tenéis la lista. No me voy a aferrar a los datos, porque la fuente de esta lista no sé hasta cuánto es fiable. No me fío ni de la Organización Mundial de la Salud, que hay intereses, pero de esta he comprobado que el 70,1%
8% de Estados Unidos es verídico. Y el 60,1% de México también es verídico. Esta lista es del año 2010. Y lo demás nos sirve de orientación. ¿Qué hace que en un sitio haya más obesos que en otro? Todos los factores que hablamos anteriormente. La alimentación, los medios de vida, los hábitos alimenticios, etcétera, etcétera. Factores personales. Hemos hablado de los psíquicos, de los tóxicos, de cómo eso afecta al metabolismo y evidentemente de la actividad que cada uno realiza. Lo natural es caminar para conseguir comida, correr para huir de los depredadores. Para eso está preparado nuestro organismo. Lo no natural es meter una moneda y sacar comida y comer. Y hay quien, los romanos y muchos que siguen hoy en día, comían acostados. Para eso no está hecho nuestro organismo. Y por eso tenemos deficiencias. Y hay factores también familiares que hemos hablado. Proyecto sentido, fidelidad de familiares inconscientes y lo transgeneracional. Y aquí hay otros factores. Evidentemente que cada uno lo adopte como quiera. Y es una broma sobre gordos. ¿Y por qué una broma sobre gordos? Porque los gordos o las personas que tienen sobrepeso tienen que aceptarse como son. Cada uno de nosotros somos lo que somos, nos guste o no. Pero tenemos que aceptar qué es lo que somos personas introvertidas, que somos personas torpes, que somos personas con granos o que somos personas con sobrepeso. Aceptarlo. Eso es la vida misma. Y si hay algo que podemos intervenir y aplicar para cambiarlo, pues hagámoslo. Y si no tenemos la voluntad, la fuerza, la energía, la habilidad, pues esto es lo que hay, picha. Y si no te gusta, pues mala suerte. Pero hay que aceptarlo. Y aquí os dejo otro para que veáis que no es lo peor. Y si alguno desea saber más, como siempre, aquí hay una serie de recomendaciones sobre distintos libros donde podéis ampliar información. Y os pido una cosa, por favor. Gracias por venir, pero no aplaudáis. No hace falta. Y si alguien tiene alguna pregunta, pues bienvenidas. O lo habéis entendido todo o no habéis entendido nada. Nuevamente, muchísimas gracias. Sí, Susana. Entiendo que cuando hablamos de los distintos factores, se pueden encontrar causas de la obesidad en una persona sobrepeso que tenga factores de variedad, bloqueos familiares, bloqueos psíquicos. Bien, Susana pregunta para los que estaban más lejos, que cuando miramos los distintos factores, la persona puede tener factores personales, factores familiares, transgeneracionales. En general, en particular es diferente. En general, el sobrepeso es multifactorial. La persona que tiene más de 4 o 5 kilos, y lo digo literalmente, hay muchos factores que hacen de que acumule 10, 15, 20, 30. Por eso traje este ejemplo a esta última charla de psicosomática o de biodescodificación, porque el sobrepeso mayor de 5 kilos, y digo 5 kilos porque 5 kilos suelen ser líquidos, es una situación de miedo, de inseguridad, y tan pronto los cogemos, los perdemos. Son personas que acumulan 5 o 6 kilos, si es una persona alta, pues 7, 8, y si es una persona pequeñita, 2 o 3, y
como los ha cogido, los suelta. Y normalmente no están aquí, sino están en líquidos. Le tocamos a una persona la piel y sale piel de naranja. La piel de naranja es síntoma de líquidos. Puede estar en las extremidades y puede estar en la zona abdominal. Cuando es más, es multifactorial. Entonces hay que ver por orden cómo, digamos, abordar la resolución de esos conflictos. ¿Qué es lo primero que necesita? Lo que una persona necesita primariamente es sentirse segura y tranquila. Entender de dónde viene, en este caso el sobrepeso, entender qué pudo afectarle y ir reconstruyendo su psique, reconstruyendo su estado emocional, partiendo de la seguridad. Un buen entrenador de fútbol, cuando empieza a entrenar un equipo, primero organiza la defensa para que no le metan goles y luego intenta atacar. Y aquí es igual, que primero la persona se sienta tranquila, se sienta segura y después pues empezamos a ver otros factores que pueden ser la acumulación de grasa, las acciones compulsivas, etcétera, etcétera. ¿Alguna preguntita más? Entonces no vamos a comer. Nunca mejor dicho. Pues muchas gracias.